Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la charla interactiva de hoy. Les cuento un poquitito cómo vamos a hacer. Esta charla hoy se va a compartir por lo que es YouTube y se va a compartir por Facebook. Así que bueno, los que se vayan sumando están todos en el grupo del CEA y de Historia de la Danza. Así que bueno, van dejando todo lo que es consultas y todo lo que quiera que comentemos, lo van a dejar por el grupo de WhatsApp y ahí iremos compartiendo una vez que finalice esta charla que ahora les voy a dar un poquito. Bueno, hoy la idea es hablar un poquito de lo que es el harem. Como sabrán, bueno, dentro de lo que es la danza y lo que es el tema de la odalisca y el tema de todo lo que es lo árabe, siempre está toda esta idea, ¿no? De toda esta fantasía que tiene que ver con el harem, que vendría a ser este espacio eh, de ocio, diremos, ¿no? Donde hay una figura que puede ser un sultán, un califa, ¿no? Una figura de un hombre poderoso, ¿no? Que tiene a su alrededor un montón de mujeres ociosas, parecería, ¿no? Que no harían nada, que están estas grandes piletas, la comida, bueno, y todas estas cuestiones, y parece que son espacios donde lo cotidiano no tendría espacio, me refiero a lo cotidiano, ¿no? Desde lo que todos hacemos como eh, cocinar, bañarnos, compartir con la familia, con los chicos, no esas tareas que hacen el día a día de todas las familias históricamente, más allá del tiempo histórico en el que vivamos, hay necesidades del ser humano que con diferentes prácticas se van cumpliendo, ¿no? Entonces, este espacio del harem generalmente es un espacio que parecería ser de ocio, donde las mujeres no hacen nada, donde el hombre también tiene a disposición toda esta cantidad de mujeres para su uso, ¿no? En cierta medida. Eh, pero bueno, cuando nosotros nos ponemos a reflexionar, ¿es posible este espacio? ¿Es así este espacio que existía, los arenes? ¿Son estos? Entonces, bueno, yo ahora les voy a compartir dos imágenes para poder empezar a ver cómo Occidente ha construido esta idea de harem y cómo en realidad podríamos pensarlo el harem, o sea, ¿qué es verdaderamente el harem? Bueno, yo ahora les voy a compartir unas imágenes. Bueno, acá yo tengo dos imágenes. Bueno, acá dice, bueno, surgimiento del Islam, el harem. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero una de las cuestiones que tenemos que pensar es que el harem viene muchísimo antes de lo árabe y viene muchísimo antes del Islam, no es algo que se inventó en esta época, más allá de que nosotros relacionamos quizás esto más con lo árabe o con lo turco. Bueno, esto es algo que tiene muchísimos más siglos de antigüedad, que eso después lo vamos a ver. Bueno, acá yo puse dos imágenes, una es de un pintor orientalista, ¿no? Donde nosotros, si ustedes pueden ver en detalle, a ver si las puedo agrandar, esperen un minutito. Bueno, si ustedes ven esta primera imagen, esta que estoy marcando acá, no sé si la pueden ver, la pintura, nosotros vemos la piscina, vemos lo que hay música, vemos, bueno, esta idea de relax, ¿no? De spa pareciera. Y esta segunda imagen es una imagen de una película que se llama Don Juan de Marco. Si no la vieron, siempre la recomiendo porque esta parte es muy graciosa, es muy cómica. Actúa Johnny Depp. Yo no sé si es de la década de los 90, porque yo la miraba la miré cuando era chica. Bueno, como saben, Don Juan tenía esa locura, diremos, esa atracción por las mujeres, ¿no? Que era pareciera incontrolable hasta por su propia madre, sentía deseo. Y bueno, y él en la película, hay una parte de la película que tiene la posibilidad de entrar en un harem
se disfraza de odalisca, o sea, digo, se disfraza de odalisca a la semejanza que nosotros tenemos, ¿no? De lo que se ve, diremos, o lo que se vende sobre lo que es la odalisca. Él se disfraza y entra en este espacio del harem que está lleno de mujeres, y diremos que para él es como el sueño cumplido. Es una parte que es muy, muy divertida, muy cómica, pero que bueno, que marca justamente cómo eh, Occidente ve esta idea del harem. Bueno, vamos a empezar con la definición de lo que es el harén. El harén, bueno, viene de lo que es la lengua árabe y se refiere a todo lo que es prohibido y todo lo que es ilícito, pero también a lo que es sagrado, lo venerado y lo inviolable. Este, Su sinónimo en turco proviene del saray, que es el serrallo, podría ser. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros decimos cuando pensamos en lo sagrado, lo venerado, lo inviolable? Bueno, justamente la mujer, a partir de la aparición del Islam, va a haber un cambio en lo que va a ser la vida cotidiana del harem, y la mujer va a empezar a quedar recluida en lo que va a ser el hogar, en la vivienda, en la casa. Previamente, diremos, la mujer tenía, en la época previa al Islam, diremos, tenía ciertas tareas que realizaba a la par del hombre, más allá que siempre tenemos que pensar en sociedades patriarcales, va a hacer actividades que van a compartir con el hombre. Pero bueno, a partir, diremos, del surgimiento del Islam, la mujer va a quedar más recluida a lo que va a ser el espacio de la vivienda y del hogar y de las tareas domésticas dentro de la casa. Entonces, cuando nosotros pensamos en lo prohibido, en lo ilícito, también tenemos que pensar que justamente en todo lo que está dentro de la casa. Eh, y justamente, bueno, la mujer es la que está dentro de la casa. Entonces pensemos qué es el espacio de la mujer. Pero bien, cuando pensamos en la mujer, tenemos que pensar, como dije recién, bueno, es un sector de la vivienda dedicado a la vida privada, y considerando que las mujeres formaban exclusivamente el mundo privado, el harén sí constituye este espacio de habitaciones reservada para las mujeres y sus hijos menores. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de mujeres, no hablamos solo de, por ejemplo, esclavas, hablamos de un montón de mujeres, hablamos de las esposas, de las concubinas, de las sirvientas, de las viudas, de las divorciadas, de todos los niños menores también que están a cargo de las madres. Entonces tenemos que pensar un espacio muchísimo más complejo que un espacio ocioso, como podemos ver en las imágenes, ¿no? Como podemos ver en las pinturas. Entonces, cuando nosotros pensamos en este tipo de espacio, también vamos a pensar en toda esta cotidianeidad. Si hay ya menores, tenemos que pensar que la realidad sería diferente, más allá de la época que fuera. No podemos pensar solo en este espacio. Después tenemos que pensar en algunas cuestiones que yo marco, que este espacio, ser un espacio prohibido, es muy difícil que un hombre deje pasar a otros hombres a este espacio, porque es el espacio de la mujer. Y este espacio de la mujer árabe sobre todo, tiene que, o sea, diremos, en la sociedad hay ciertas cuestiones que hay que respetar, ¿no? Para el árabe el honor es muy importante. Bueno, nosotros a veces lo vemos en los cursos, todas las cosas que tienen que pasar las mujeres, por ejemplo, las mujeres que son violadas o las mujeres que son después como botín de guerra, para el hombre es una deshonra. Entonces el hombre no permitiría, no compartiría este espacio donde están sus mujeres. Entonces también es difícil que podamos pensar que un occidental haya podido entrar y ver realmente esta realidad. Entonces, a partir de acá nosotros empezamos a pensar que es un espacio más creado por un imaginario, el pensar un espacio lleno de mujeres, que en lo que verdaderamente significa este espacio. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, al reflexionar sobre este tema, cuántos espacios
en cuántos espacios puede llegar un hombre occidental compartir esto, ¿no? Como yo les decía, la realidad de Don Juan de Marco es una ficción, ¿no? Y parte de esta fantasía de, bueno, ¿cómo es entrar en este espacio? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es, diciendo que este es la vivienda, bueno, ¿cómo era, cómo estaba distribuido este espacio? Bueno, los hombres de la familia, quienes son los únicos varones adultos autorizados para ingresar a estas dependencias, prácticamente utilizaban estas habitaciones solo para pernoctar. Todo lo que son asuntos públicos como la vida social, negocios, festejos, etcétera, se llevaba a cabo puertas afuera, en los cafés, en los bazares y en los baños públicos, que son los hammam, que es, bueno, que es muy interesante ver lo que pasaba en estos espacios. Y con respecto a los baños públicos, tenemos que pensar históricamente en una vivienda que era diferente a las comodidades que uno puede tener hoy en su casa. Entonces hay espacios que son compartidos para toda la sociedad. Bueno, en lo que se refiere a las reuniones sociales que participaba toda la familia, tanto hombres como mujeres, utilizaban salones de vivienda específicos para ellos. En los días normales solo lo ocupaban los varones adultos y ocasionalmente las mujeres cuando ellos estaban ausentes. El único lugar que pueden concurrir todos los miembros de la familia en cualquier momento y sin necesidad de invitación y autorización es el patio. Y en el patio se realizaban mucho tipo de actividades, ¿no? Desde los juegos de niños, desde las charlas de mujeres, chusmeríos, todo lo que tenga que ver con la cocina, bueno, eran espacios para compartir. Eh, entonces nosotros pensemos en este espacio, esto es un poco la charla que queremos ver hoy, pensemos en este espacio como un espacio justamente que está bien resguardado, diremos, que no todos, como decía anteriormente, pueden entrar, que se realizaban actividades de la vida cotidiana. Que el hombre, por ejemplo, como decimos acá, va justamente a pernoctar en algunos de estos espacios que estaban prohibidos. Y principalmente pensemos en esta cuestión del harem con la lógica de todas las mujeres que mencionamos y la lógica cotidiana. Yo hay un libro que siempre recomiendo para leer que se llama Sueños en el umbral, que es de una escritora marroquí, Fátima Mernissi. Ella falleció hace unos años, y ella, como les dije, es una escritora marroquí, y ella empieza el libro, ¿no?, de su vida en un harem de Fez. Y es muy interesante, el libro realmente es maravilloso porque ella cuenta su infancia en el harem. Y si bien es un libro que es literatura, no es un libro histórico, sino es literatura, ella cuenta su experiencia que es maravillosa, que debe ir intercalando lo que son cuestiones de ficción con cuestiones de la realidad, y es muy interesante ver la visión que ella le da, ¿no?, su experiencia de vida en ese libro. Yo hay algunas cosas que rescato, que tienen que ver, por ejemplo, con respecto a sus diferencias que tenían que ver con respecto a sus padres, que eligieron la monogamia, a diferencia de su abuelo, que eligió la poligamia y que tenía un montón de mujeres. Entonces su abuela compartía al abuelo con otras mujeres, y bueno, y todas las cuestiones que se pueden presentar en esa época, ¿no? Nosotros, en ese momento, nosotros tenemos que pensar que hay sentimientos que vienen del ser humano que ya vienen con la persona, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, que no es algo que se inventó actualmente, vamos a suponer los celos, ¿no? El compartir un hombre, o la envidia, o que alguien tenga más. Bueno, estas son cosas que vienen con el ser humano y que en todas las épocas estuvieron y se manifestaron de diferentes maneras. Entonces ella, en este relato, cuenta, por ejemplo, cómo sufría su abuela, porque, bueno, el abuelo tenía 4 mujeres y había una que ella la odiaba porque diremos que era como la que más sacaba el protagonismo. Y las otras dos no les interesaba tanto, pero es así, tenía esa rivalidad con esta otra mujer. Y es muy interesante cómo lo cuenta
y cómo lo vive ella, estas dos experiencias, como además, por ejemplo, bueno, ella siendo escritora marroquí, es algo, la verdad es que es una persona admirable, ¿no? Por la valentía que tuvo y también el apoyo de los padres y justamente del padre, pensando en una sociedad tan reservada y conservadora. Entonces es un libro que les recomiendo, lo pueden conseguir yo de hecho no lo tengo en físico, lo leí en una de las plataformas que se compran, de ebook. Y bueno, se los recomiendo para que profundicen este tema y piensen cómo puede ser una vida en este espacio del harem. Nosotros también tenemos que pensar en diferentes harem, ¿no? El harem de la vida doméstica, como es el caso de este libro, como también tenemos que pensar un harem imperial, ¿no? Como puede ser en lo que va a ser el Imperio Turco, por ejemplo, como lo hemos visto en las novelas, ¿no? Con estas intrigas de palacios, con envenenamientos, bueno, con todas estas cuestiones que pasaban. Este, Hay, por supuesto, harenes y hay esclavas, por ejemplo, que sí que se dedicaban, diremos, o que el hombre que tendría el poder en ese momento utilizaba a ciertas mujeres para que haga servicios sexuales, vamos a decir. No es que eso no existía, sí existía y existió siempre y va a existir siempre, lamentablemente. Pero bueno, tenemos que pensar en una lógica diferente. Bueno, yo acá voy a aportar, bueno, al autor Edward Said, que habla sobre el orientalismo, que varias veces los hemos charlado para los que han estado en otras charlas, y para los que no han estado, bueno, es un autor que plantea una crítica sobre la visión occidental sobre Oriente, ¿no? Él va a decir, bueno, que Occidente, cuando se refiere a Oriente, va a imponer cierto sentido, cierto grado de superioridad a través de un componente que es lo exótico. En el siglo XVIII y siglo XIX hubieron artistas, escritores, investigadores, viajeros. Eh, Acá yo tengo dos obras bueno, que las pueden buscar en internet, que se van a llamar orientalistas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a, en sus obras de arte, en sus escrituras, en lo que fuera, van a reflejar, van a hablar, van a mostrar a un oriente. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que este otro que van a representar eh, va a representar a la sexualidad de una manera diferente que tiene que ver más con Occidente y con la imaginación de Occidente que con la de Oriente. Bueno, estas dos imágenes que vemos, eh, nos fijamos que hay muchos desnudos, eh, nos fijamos otra vez esta idea del ocio, ¿no? De que pareciera que no pasa nada, que nadie hace nada, que están todos, o que hay algunas personas que parecen servir a otros, las piscinas, ¿no? Yo lo veo y parecería un spa, con la diferencia que hoy vemos a todas estas personas desnudas. Ahora, bueno, hay dos cuestiones que tenemos que pensar fundamentalmente. Bueno, por un lado, la desnudez. Hay un escrito sobre una persona que tuvo una mujer que tuvo la posibilidad de conocer estos espacios o que estuvo bastante cerca y que cuando escribe lo escribe realmente no con esta connotación sexual, sino con una cuestión de desagrado, de que le parecía sumamente vulgar y horroroso ver estas escenas. Ver la escena de la desnudez, y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Eh, Occidente tiene una relación con la vestimenta, con la moda, que ya viene muy impuesta hace muchísimos siglos, ¿no? Entonces, el pensar incluso hoy en día en ver gente desnuda con naturalidad, le da desagrado, le da rechazo. Y esto es algo que pasa hoy en día también, ¿no? Entonces, en este momento, esta interpretación también de la desnudez pasaba más que por algo que tenía que ver quizás con las cuestiones culturales. Occidente lo que va a hacer lo va a transformar en algo totalmente exótico y erótico, ¿no? Entonces,
por ejemplo, las posiciones que tienen estas mujeres, es muy posible que no existan. ¿Cuál es otro tema? Cuando nosotros pensamos en muchos de estos artistas y pintores, ellos pintaban, nunca, hay muchos que nunca viajaron, o sea, que pintaron por lo que leyeron o por lo que otros les contaron. Entonces, estamos frente a una obra de arte imaginaria, subjetiva del autor. Entonces, siempre que veamos una obra de arte, en este caso una pintura, o que leamos un texto o una carta o una novela, lo primero que siempre tenemos que pensar es en el autor. Entonces, veamos la biografía del autor y a partir de ahí empecemos a sacar nuestras propias conclusiones. Entonces, bueno, hay muchos de ustedes que siempre han preguntado todo esta cuestión de los orientalistas y que nosotros conocemos las cosas gracias a ellos. Bueno, no, no los conocemos. Conocemos una interpretación occidental sobre lo que fue Oriente en esta época. Y entonces tenemos que pensar y tenemos que ser muy críticos a la hora de pensar de que esto es realidad. Hay cuestiones que, por ejemplo, ya están escritas, están investigadas, y hay cuestiones que no. Yo, por ejemplo, esta cuestión de que le digo que es que el árabe no va a dejar entrar a cualquier hombre a su harén, lo digo por una cuestión de lógica, de deducción, por lo que he leído a través de los años. Es una cuestión de que no pasaría porque que le toquen la mujer es causa de deshonra y para el hombre es tremendo, ¿no? Para el árabe la honra, la palabra, son cosas que tienen mucho peso hasta hoy en día, entonces lo sagrado no se toca. Mismo la religión, ¿no? El Islam es una religión muchísimo más fuerte que otras religiones, más, eh, diremos, los fieles a esa religión son mucho más rígidos con respecto a las reglas que otras religiones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el cristianismo, igual que las prácticas y todas esas cuestiones. Entonces, bueno, tenemos que pensar en una cuestión, en un análisis diferente y pensemos, como les digo siempre, si quieren después de esto busquen pintores orientalistas y vean los diferentes cuadros y vean la diferente vida de los autores. Yo acá les dejé escrito uno, pero hay muchos. Hay algunos que sí viajaron, pero por muy poquito tiempo y que tampoco han tenido mucho acceso. Entonces, los invito a que hagan esta tareita y que vayan ustedes a partir también de diferentes lecturas pensando qué es y qué no es. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con el harén, como les dije, hay indicios de su existencia previamente. Nosotros tenemos en la época antigua, es decir, muchos siglos antes de Cristo, la presencia de harenes que han tenido 600, 700 mujeres. Así que no es algo que se inventó en esta época, sino que es algo bastante antiguo. Después el tema tanto de la práctica de la poligamia ya es algo que existía previamente, que el Islam lo que va a hacer es asumirla y regularla, ¿no? Le va a crear una estructura y un sistema que se va a aplicar en el harem. De hecho, bueno, hay una parte que en el Corán, ustedes si lo pueden leer, hay partes que se dedican a hablar de la mujer, hay una parte, acá les redacté, les copié, digamos, una frase, ¿no? Que dice, si teméis no ser equitativos con los huérfanos, entonces casaos con las mujeres que os guste, 2, 3 o 4. Pero si teméis no obrar con justicia, entonces con solo una o con vuestras esclavas. Así evitaréis mejor el obrar mal. Entonces, no es que también la poligamia es libre, sino que tiene cierta estructura, que tenés que, como hombre, si querés tener varias mujeres, tenés que mantenerlas. Por supuesto que vamos a encontrar diferencias entre las mujeres árabes y esclavas, hoy yo no lo voy a nombrar, pero bueno, el surgimiento del Islam va a ser que va a cambiar esta realidad entre estas dos mujeres,
y la mujer árabe se va a ir recluyendo al hogar y la mujer esclava va a poder ir adquiriendo otros derechos, que bueno, es un tema muy interesante, pero se tendría que dejar para otra charla. Como le dije, la esclavitud tampoco es algo de esta época, ni el concubinato, eh, sino que bueno, vamos a ver diferentes estructuras de lo que va a ser. Bueno, ya le, así que bueno, eh, bueno, acá tengo unas cuestiones. Bueno, acá vemos lo que va a ser el orientalismo en el siglo XXI, ¿no? Es, les pongo, bueno, esta fue una de las últimas novelas que tuvo bastante éxito, y bueno, qué realidades y qué no hay. Generalmente, bueno, estas novelas siempre tienen muchas cuestiones de ficción, pero por ahí hay algunas cuestiones que tienen cierta realidad, siempre tomándola con pinzas, ¿no? Así que bueno, voy a parar el videíto. Así que bueno, estas son algunas cuestiones que les vengo a hablar del harem como para que ustedes piensen. Siempre me preguntan mucho el tema de la odalisca, y cuando pensamos, bueno, justamente en la odalisca, si es esto, si no es esto, si lo es, bueno, tenemos que pensar también en esta realidad. Eh, que primero y principal, que todas estas realidades las tenemos que pensar en su espacio, en su contexto, y tenemos que analizar siempre, siempre tenemos que ver quién es que nos da la información, ¿no? Entonces, cuando vemos un documento, pensemos en ese documento, y cómo analizarlo, cómo pensarlo. Vemos una obra de arte, bueno, primero vayamos al autor y después a la obra en sí. El artista representa algo, entonces la literatura representa algo, entonces, ¿qué tomo y qué no tomo de esto? Entonces, hoy un cuadro orientalista nos representaría más la mentalidad occidental que tiene, la mentalidad que Occidente tiene sobre el otro, en este caso Oriente, que lo que realmente era. Y bueno, y con la valija nos va a pasar lo mismo. Ahora, bueno, obviamente que hay cosas que no podemos dejar de pensar, que tienen que ver con cuestiones históricas, que tienen que ver con las cuestiones de poder, o sea, la mujer siempre va a estar debajo del hombre, son sociedades patriarcales, eso es así. La mujer como objeto sexual históricamente ha sido así y no se puede librar de eso. Ahora bien, tenemos que también pensar en estos espacios también desde otros ámbitos y desde otras cuestiones y pensar siempre en la vida cotidiana, en la vida real y sacar un poco estas fantasías de lado. Así que bueno, estas son algunas cuestiones que quería compartir con ustedes en la charla. Y bueno, espero los mensajitos que voy recibiendo y los voy contestando. Ahora corto la grabación, que también que va a quedar, y bueno, y les voy contestando. Bueno, gracias por participar y ahí espero los mensajitos.